Go. Time for the ball, time for the ball. Isaiah mpira, Kakandela Isaiah mpira, mpira. kakandela mpira. Go! There we go. Mis amados hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano HC, Hernán Cova, y este grande ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Amén. Sea bienvenido y prepárese para una nueva predicación, el cual estará llenando tu vida de mucho conocimiento y de enriquecimiento espiritual. Amén. Tengo un tema. ¿Quién los embrujó? Ese es el tema. ¿Quién los embrujó? Si es tu primera vez en el canal, escúchame, si es tu primera vez en el canal, dale un like, suscríbete y comparte estas predicaciones con otras personas. ¿Para qué, hermano Hernán? Con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que muchas más personas crezcan en el conocimiento y sean bendecidos a través del mensaje de la palabra de Dios. Amén, amado. Antes de tener nuestra lectura en el libro de Gálatas, capítulo de número 3, quiero decirle algo muy importante. Yo no sé en la manera que te encuentras hoy en día, si estás en el hospital, si estás en la cárcel, si estás en alguna adversidad, si está pasando algún proceso. Jesucristo es el único que puede resolver tus problemas, ¿sabes? David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Amén. Entonces vamos a enfocarnos en ese Dios precioso y a crecer en el conocimiento de Dios. Yo quiero leer el libro de Gálatas, pero antes de leer el libro de Gálatas, capítulo 3, veamos nuevamente. Amados hermanos, escuche cómo dice Gálatas, capítulo de número 3. Oh, Gálatas insensatos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, antes cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Amados hermanos, es de ahí, de ese versículo, que sacamos nuestro tema. ¿Por qué? Porque Pablo fue el predicador de estas personas de Galacia. Pablo llegó predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas noticias de salvación para todos los seres humanos. Entonces, cuando Pablo llega a Galacia, llega a presentando a Cristo como crucificado y Cristo resucitado y dispuesto a perdonar los pecados de todas las personas que estaban separados de Dios. Sí, amado, todas las personas que estamos en el mundo estábamos separados de la presencia de Dios, conforme a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es porque yo me congrego más, no es porque yo nunca maté, es porque yo nunca fumé, yo no soy pecador. Escúchame algo que es muy importante. En el principio pecó solamente un hombre, una mujer, la primera raza humana creada por Dios. Pero nosotros vemos que a través del pecado de esta persona, todo el mundo estaba naciendo, siendo separado de Dios por causa del pecado, porque es lo que aparta a Dios del ser humano, el pecado. Entonces, si el ser humano estaba separado de Dios y Dios no tolera una separación del ser creado supremo, este Dios supremo creó el hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, ¿cómo es que Dios va a crear el hombre a imagen y semejanza de Dios? Y va a querer Dios que el hombre ande separado de él. Entonces Dios siempre buscaba la manera de que el hombre se aproximara hacia él. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, él envía a Jesucristo para morir por el pueblo de Israel, los judíos, a donde Cristo nació, y por todo el mundo, Cristo siendo crucificado, para que nosotros podamos tener acceso libre al Padre, podamos presentarnos a Dios como personas justas y santas, no por lo que yo haya hecho delante de Dios o delante de los hombres, sino por lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida para presentarnos a Dios santo y justo. Amado, y cuando Pablo llega a la iglesia, o en Galacia, perdón, cuando Pablo llega a esta ciudad, él comenzó a presentar el plan de salvación como lo estoy presentando hoy para todos ustedes. Hoy en día, como vimos en el video, hoy en día no se está predicando el evangelio. Se está predicando muchas cosas que no es evangelio. Hay un cuanto de disparate hoy en día dentro de la llamada iglesia. ¿Por qué, amado? Porque eso no es evangelio lo que nosotros estamos viendo. Personas haciendo tantas cosas que están como embrujados. Por eso es que Pablo en el capítulo 3, cuando habla con esta iglesia, en el capítulo 3, Pablo dice así, comienza diciendo el capítulo 3. Oh,
Gálatas insensatos. La palabra insensato en otras traducciones aparece, oh Gálatas necios. Sí, Pablo se refiere a esta iglesia como alguien que está como falta de entendimiento, necio. Y él dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinar aquí, nosotros debemos entender que la palabra fascinó, ¿quién los fascinó? Quiere decir así. Fascinar es deslumbrar con los ojos, dominar. Entonces, fascinar es producto de brujería. Alguien lo hechizó. Él dice, ¿quién los hechizó? La palabra fascinar es que ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Gente, y me llama mucho la atención de lo que nosotros estamos viendo en los días de hoy. En los días de hoy parece que hay personas como hechizadas. Personas que no se están dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Personas que cuando oyen la palabra de Dios, como si escuchara otra cosa. Cuando la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces Pablo dice a ellos así, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer el evangelio. Para no obedecer a Cristo. ¿Quién los fascinó? A ustedes cuyos ojos Cristo ya fue presentado como crucificado. Nota, Pablo le refresca la memoria a estas personas y le dice, ya Cristo fue presentado a ustedes. Entonces, ¿quién fue que llegó hasta ustedes y hizo que ustedes no obedecieran más a la verdad? Si no le estaban obedeciendo a la verdad, ¿a qué le estaban obedeciendo? A la mentira. ¿Y de dónde viene esta mentira? Que muchas veces nosotros como iglesia decimos, el diablo, el diablo, el diablo. Esta mentira viene del propio hombre. Sí, amado. Esta mentira sale de un corazón de hombre. Sale de un corazón de un hombre que cree que porque son hijos de Dios vienen a hacer las cosas que ellos le dan la gana. Nosotros tenemos una palabra y la palabra nos dice a nosotros que la salvación es por gracia, que la salvación no es por aquello que yo hago, que la salvación no es aquello que yo aparento ser para las personas. La salvación mía y la salvación de todos nosotros los seres humanos pertenece a Cristo y toda la gloria y toda la honra pertenece a Él, solo por Él y para Él. Entonces, cuando salen todo este tipo de cosas, hay como una brujería que las personas se quitan el olear, quitan sus ojos de Cristo y comienzan a ver para el hombre como alguien sobrenatural. Comienzan a ver para el hombre como alguien que tiene superpoderes. Y estas personas que hacen esto están haciendo desviar a los creyentes. Están haciendo que los creyentes que creyeron en Cristo como Señor y Salvador de su vida enfoquen la mirada en ellos. Amado, el versículo 2 de Gálatas dice así: esto solo quiero saber de ustedes. El apóstol Pablo, refiriéndose a esa iglesia, él dice así: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Nota, él dice así: recibiste el Espíritu con E mayúscula. ¿Están captando ahí? Con E mayúscula es porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces, él dice así: ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Nota, Pablo llega hasta la iglesia de Galacia y presenta a Cristo como crucificado y Cristo resucitado. Automáticamente, estas personas que aceptaron a Cristo, ellos son sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a hacer una vida transformadora en la vida de la persona. Y a través de esto, a través de la oír con fe, estas personas se hacen templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, de repente llegó un grupo de personas predicando acerca de la circuncisión. Un pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, amado? Porque en el Antiguo Testamento Dios hace un pacto con Abraham y dijo a Abraham: circuncídate, y todos los que nazcan de ti después de 8 días de nacido, ellos tendrán que ser circuncidados también. ¿Para qué? Para seguir un ritual. Todos los que tengan 8 días de nacido tienen que ser circuncidados. Nota esto: 600 años más tarde, esta circuncisión vino a estar metida en la ley inserida de Moisés. Este mandamiento que Dios hizo con Abraham y con la familia de Abraham, toda la descendencia de Abraham, tenían que guardar este ritual. Moisés fue circuncidado, Pablo fue circuncidado, Jesucristo fue circuncidado.
Todos ellos trataban de guardar una ley. Lo primero para guardar la ley tenía que circuncidarse. Ahora, cuando Pablo llegó en Galacia, él no presentó la circuncisión como un pacto de Dios con el pueblo gentílico. Él presenta a Jesucristo como el nuevo pacto de lo que junta a Dios, al hombre con Dios. El que hace ese acercamiento hacia Dios a través de su muerte y su crucifixión y resurrección se llama Cristo, tiene nombre. No fue el pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, amado. ¿Por qué, amado? Porque muchos de los que salían a predicar el evangelio de Jesucristo, salían a predicar el evangelio y no lo predicaban conforme se le había revelado a Pablo. Pablo era un hombre que tenía un llamado de parte de Dios para predicarle a los gentiles, no para predicarle a los judíos, porque los judíos tenían quien le predicara. Ellos tenían otras personas que Dios había levantado. En Mateo capítulo 10, Jesucristo llama a los apóstoles y le dice, y los envía, y dice así: vayan, sí, vayan a predicar el evangelio. Diga, se ha acercado el reino de Dios, o el reino de Dios se ha acercado, pero no entre en casa de gentiles, ni entre en casa de samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían este llamado para predicarle a los judíos. Y Pablo, en Hechos capítulo 9, va rumbo hacia Damasco y Jesucristo lo llama, lo encarga para que Pablo predique a los gentiles. Los gentiles son personas no judíos. Por eso Pablo no podía acercarse a los judíos presentando a Moisés como Salvador, presentando a Abraham como Salvador. Pablo se acercaba a los gentiles presentando a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Por eso, en la iglesia de Galacia, donde Pablo predica, después llega un grupo de hombres que quizás eran apóstoles o quizás eran discípulos de los apóstoles. Estaban predicando un evangelio de circuncisión y las personas de Galacia quedaban como hechizados, quedaban como embrujados. Y es diferente hoy, amado. Hoy en día, deja que me parar aquí. Hoy en día hay mucha gente engañando a otros. Primero conocieron a Cristo y cuando este tipo de personas predica y trae la ley de Moisés, trae la ley de Abraham, trae la ley de los antepasados del Antiguo Testamento y lo impactan en la iglesia, lo impactan en los creyentes y los creyentes dicen amén, sabiendo que nadie es justificado por las obras de la ley. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia. Y las personas quedaban como embrujados. Hoy en día no es diferente, amado. Sí, hoy en día no es diferente. Hoy nosotros lo que estamos, a veces lo que vemos es pura brujería en las iglesias. Hay mucha gente que están embrujados dentro de las congregaciones. ¿Sí? ¿Por qué, amado? Porque yo no puedo entender cómo alguien que fue llamado por Dios, alguien que fue rescatado por Dios a través de Cristo, esté metido ahorita, en este tiempo, en pleno siglo XXI, esté metido sus ojos, su foco hoy en día es Moisés. Su foco hoy en día es Abraham. Su foco hoy en día son los patriarcas. Sus ojos tienen que estar puestos en Cristo, el único y suficiente Salvador. Por eso Pablo dice así: a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. ¿Cómo que ustedes van a venir ahora que se tienen que circuncidar? ¿Cómo que ustedes van a venir ahora diciendo que ustedes tienen que guardar la ley? ¿De qué ley me están hablando? Entonces yo creo que ustedes están embrujados. Porque ¿quién los fascinó a ustedes? La palabra fascinó, ¿quién los hechizó? ¿Quién fue de la brillante idea? Yo quiero que tú leas conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice así: pero cuando Pedro vino, él está diciendo, ustedes que están embrujados, yo que les presenté a Cristo que liberta, que restaura, Cristo por la fe, yo se lo presenté a ustedes. Yo les voy a hablar de alguien que caminó con Cristo, vio la manifestación del poder de Dios, y yo, dice Pablo, lo reprendí. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando Pedro vino a Antioquía, que había una iglesia gentílica, Pedro judío, que en el capítulo 10 de Mateo leímos que Cristo lo envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Y qué hacía Pedro en Antioquía? Vamos a ver. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro, judío, que no tenía un llamado para predicarle a los gentiles, comía con los gentiles. ¿Y qué comían los gentiles? Puerco, bagre, tajalí, que para los judíos esto era inmundo. Esto no era para comer. Y Pedro estaba comiendo con los gentiles. Para Pablo era algo normal porque Pablo tenía esa vocación. Pedro no tenía esa vocación. Porque cuando Pedro le predicó a Cornelio en Hechos capítulo 10, en Jope, cuando Pedro le predicó a Cornelio, cuando entró en la casa de Cornelio, Pedro dijo así: tú sabes que para un judío entrar en casa de un gentil es terrible. Y así entró en un orgullo judaico, un orgullo israelí. Era los caras del momento. Era el pueblo de Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo, la nación de Israel, era una nación muy humilde. Y Dios los llamó y se vació entre ellos. Y ellos todos los alrededores veían la gloria de Dios a través de ese pueblo israelí. Que Dios bendiga a Israel. Pero esta gente no tenían este llamado. Y Pablo dice así: pues antes que viniesen algunos de Jacob comía con los gentiles. Pero después vinieron. ¿Quién vino? Pero después de que vinieron, se retraían. Después que vinieron algunos de parte de Jacob, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que andaba con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, por la hipocresía que Pedro estaba haciendo en Antioquía, Bernabé también se retrajo, que también era un judío. Había una simulación. Nosotros no somos como ellos. Y este era el problema que estaba pasando en Galacia. Que entraban los judíos que no tenían ese llamado para predicarle a los gentiles. Y cuando entraban ¿cómo? Entraban embrujando a las personas, contaminando a las personas. Y hoy en día hay una gran contaminación. Hoy en día la gente dice: ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de Cristo? Hay como un embrujo. Hoy en día hay gente así, con el dedo así: mañana tú tienes que traer $1,000 para que Dios te dé $2,000. Y la persona va así y lleva los $1,000. ¿Y quién te dijo a ti que Dios está dando de intercambio una cosa con la otra? ¿Quién dijo que Dios trabaja así? Eso es pagaña. Eso no está normal conforme al evangelio que se predica. Es una corrupción del evangelio. Eso no se llama evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo es muy claro y dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo para otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día lo que hay es una perversión del evangelio. Si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio alén o más allá del que nosotros le predicamos, sea anátema. Investigando la palabra anátema quiere decir maldito, quien lleva un evangelio diferente. Gente, mira el desastre que está hoy. Porque Pablo dice así: ¿será que las personas que están predicando otro evangelio son malditos? No, amado. Las personas que predican otro evangelio, cuando hablamos de otro evangelio, es cuando predican el evangelio de Moisés. Es cuando predican el evangelio de Abraham. Es cuando dice que si tú te circuncidas, si tú guardas la ley, entonces es donde Dios te va a dar acceso al cielo. Si tú das el diezmo, es donde tú vas a poder ser salvo. Si tú te dejas bautizar por el pastor, ahí es que tú vas a ser salvo. Y si yo te digo que no, eso no se llama evangelio. Cuando te hablo del evangelio, te hablo de que Cristo, así como tú estás hoy en día, tú aceptas a Cristo y automáticamente eres salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón para justicia. Entonces hoy se está predicando un evangelio la mayoría está predicando un evangelio de Abraham y de Moisés. Están predicando un evangelio de la ley de Moisés. Pero otros están predicando otras cosas. Están predicando fábulas. Están predicando tantas cosas y la gente andan con los ojos brillando. Oye, mi pastor es usado por Dios. Amado, vamos a despertar. Vamos a salir de ese encantamiento. Hay un encantamiento terrible donde la gente tiene que reflexionar. La gente tenemos que volver a la palabra de Dios. La gente tenemos que
enfocarnos en ese Cristo maravilloso. Y Pablo le dice a la iglesia, Pablo es osado. Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y van a terminar en la carne. Eso es carnalidad lo que nosotros estamos viendo ahí. Esa es pura carnalidad. Eso no es presencia de Dios, nada, amado. Eso es carnalidad. La presencia viene, pero el oír por fe. El evangelio, la palabra de Dios desatada para usted y para mí. Amado, si tú llegaste hasta el final, yo creo que tú vas a mandar un comentario diciendo de dónde son, de dónde eres. Queremos saber eso de ustedes. Queremos saber de dónde son. Queremos orar por ustedes. Queremos compartir con ustedes hasta dónde están llegando estos mensajes. Porque necesitamos convertirnos en embajadores del reino. Necesitamos, la palabra necesidad es más, es una palabra muy grande. Necesitamos enviar esa palabra a otras personas para que la persona entienda que Cristo es suficiente para nosotros. Que yo no necesito metemos 70 días de ayuno, 50 días de ayuno para que Dios esté contento conmigo. No, amado, si Dios no escatimó a Cristo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo tengo una confianza plena en mi corazón que Dios me ama. Dios me ama y me ama demasiado, amado. Yo lo puedo ver a través de la cruz de Cristo, a través de la crucifixión de Cristo, a través de lo que Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque los pecados de Cristo, los pecados del mundo, estaban encima de los hombros de Cristo. Y Dios no tiene tolerancia con el pecado. Él prefirió entregar a su Hijo, Jesucristo, para ser crucificado, humillado. De todo hicieron con Él, para que tú y yo seamos salvos. ¿Cómo no amar a ese Dios precioso? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No te olvides, estamos esperando tu comentario. Gracias y paz.